¿Sí? ¿Vamos a arrancar? Sí, vamos. Bueno, buenos días a todos y todas. Buenas tardes para quienes nos están escuchando y compartiendo este espacio desde Europa. Es un gusto enorme comenzar con el seminario, con el Living Lab del proyecto INCASI 2. Hoy, desde aquí, desde la Universidad de Buenos Aires, del Instituto Gino Germani. Este seminario que es parte de la estancia de investigación que está haciendo Morena Galo, investigadora de la Universidad de Calabria, aquí en el Instituto Gino Germani. Es un gusto enorme recibirla y escuchar su presentación hoy. Morena está, al mismo tiempo, que está trabajando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Así que, bueno, es un gusto tenerla acá y conocer un poco de su trabajo de investigación. Les cuento un poco. Morena es doctoranda de Derecho Penal en la Universidad de Calabria. Es experta en las asignaturas de Derecho Penal 1 y Criminología de la carrera de Derecho del Departamento de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la misma universidad. Y desde el 2003 es asistente... es asistente... ¿Hay un problema en la...? No. Okay. Es asistente del tutor académico para las prácticas formativas en los centros penitenciarios de la misma carrera. Es miembro junior del Instituto de Estudios Penales Arimena, Centro de Investigación Interdepartamental de la Universidad de Calabria, miembro ordinario de la Asociación Crítica del Derecho, miembro de la Sociedad Científica Italiana de Estudios sobre Mafia y Antimafia. Y el proyecto de su investigación pretende explorar la institución de la pena natural y su interacción con el fenómeno de las desigualdades sociales, económicas y culturales, en una perspectiva del derecho penal comparable. La presentación de Morena hoy lleva por título El desigual coste del castigo, desigualdades y sufrimientos inherentes a la pena. Así que bueno, va a ser un gusto escuchar esta mirada acerca de las desigualdades sociales desde la perspectiva del derecho penal. Bueno, Morena, te escuchamos. Gracias por estar aquí. Compartimos. Sí, compartimos buenos días a todos. Hablaré en español, aunque no es mi idioma porque yo soy italiana, pero me encuentro en Buenos Aires, por lo que también es una forma de agradecer al Instituto Gino Germani que me ha acogido y a las personas presentes hoy aquí. Hoy comparto con usted en forma sintética un tema que nos interpela profundamente como profesionales del derecho, no solo profesionales del derecho penal, pero sobre todo como seres humanos. La compleja relación entre el poder punitivo, el sufrimiento y la desigualdad en nuestras sociedades contemporáneas. Y lo haremos con una mirada particularmente enfocada en el diálogo, a veces tenso, a veces revelador, entre la realidad europea, específicamente la italiana, y la experiencia latinoamericana, con un énfasis claramente en Argentina. Mi discurso de hoy lleva por título El desigual coste del castigo, desigualdades y sufrimiento inherentes a la pena. Y créame, este título, lejos de ser una fría fórmula académica, es una invitación a descorrer el velo sobre realidades que a menudo preferimos no ver, pero que gritan desde las entrañas de nuestro sistema penal. Bueno, ¿alguna vez se ha tenido a reflexionar si la pena es solo lo que está escrito en el Código Penal? El castigo empieza y termina con la sentencia formal de un juez, con la puerta de una celda cerrándose. La experiencia, la observación de la realidad, la mirada profunda a la teoría nos dicen que lamentablemente la respuesta es un rotundo no. Esta negación es la puerta de entrada a este nuestro debate que girará en torno al concepto de pena, pero más concretamente, específicamente de pena natural, que es mi tema de investigación. Un concepto que aún puede sonar contraintuitivo es fundamental, junto a la pena natural. No hablamos aquí del castigo impuesto por el Estado, sino de esas consecuencias dañinas, esos sufrimientos, esos perjuicios que el autor de un delito padece por el mero hecho de haberlo cometido, incluso al intentar cometerlo. Es una aflicción intrínseca al delito, un malum passionis que surge del propio malum actionis.
Piensen en el terrorista cuyas manos son amputadas por su propio artefacto explosivo o en una madre que por negligencia provoca la muerte de su propio hijo. Necesitamos que el Estado les imponga una pena de prisión para que comprendan el dolor de su acción. El sufrimiento está ahí, tangible, brutal, ajeno a cualquier intervención formal de los respondientes. Esos ejemplos clásicos nos muestran que el sufrimiento es una componente esencial de la pena, puede surgir orgánicamente del propio evento delictivo independientemente de la intervención de una autoridad extrema como el Estado. Esto implica una verdad incómoda, que el efecto punitivo no es exclusivamente un producto del sistema legal formal. Esta observación nos obliga a una reevaluación profunda del papel del Estado. Si ya se ha incurrido en un sufrimiento significativo como resultado del delito, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es la verdadera proporcionalidad de una pena adicional impuesta por el Estado? La justicia no puede ser ciega a esta realidad, debe mirar al ser humano en su totalidad, a la integralidad de su experiencia. Debe considerar el sufrimiento total experimentado por un individuo, no solo la parte formalmente decretada por la ley. Esta perspectiva promueve un enfoque más centrado en el ser humano para la penología, yendo más allá de las definiciones legales abstractas para reconocer la realidad de vida del infractor. Para dar rigor a esta discusión, me permito para dar rigor a esta discusión, me permito de introducir el modelo analítico estructural de pena natural o pena informal propuesto por el profesor Mario Caterini. Un modelo que se compone de 3 pilares que nos permite identificar y comprender este tipo de sufrimiento. El primer pilar es el punto de sufrimiento, el malum passionis. Cualquier daño o perjuicio, sea físico, psíquico, moral o patrimonial, experimentado por el autor. Y también la Corte Europea de Derechos Humanos lo tiene claro, una medida es penal por su aflicción concreta, no por su nombre formal. El segundo pilar es el nesso causal. Sufrimiento debe ser una consecuencia directa del hecho delictivo, y aquí el detalle crucial, la mediación de un tercero del propio Estado no rompe este nexo, siempre que no hay un propósito punitivo formal en esta mediación. El tercer pilar es la ausencia de un propósito punitivo formal, ed este es el DNA de la pena natural. A diferencia de la pena forense, que sí busca castigar, la pena natural no está diseñada para punir. Puede ser un resultado espontáneo del delito, puede surgir de una acción estatal con fines distintos, como en el caso de la prisión preventiva. Esto nos lleva directamente a un caso clave, que es un ejemplo paradigmático de pena natural informal en muchos sistemas jurídicos, incluyendo el argentino y el italiano, la prisión preventiva o medida cautelar en cárcel. Aunque su propósito oficial no es punitivo, porque sabemos que la prisión preventiva tiene un fine cautelar para asegurar el proceso, evitar la fuga, la retención del delito, genera un mal innegable, la limitación de la libertad. Este mal es una consecuencia de un hecho delictivo, aunque uno no juzgado definitivamente. La Corte Constitucional italiana, por ejemplo, ha afirmado que la custodia preventiva no puede en modo alguno resolverse en anticipada expiación de pena, reconociendo implícitamente su naturaleza aflictiva y no punitiva. Nuestro sistema jurídico, el sistema jurídico italiano, reconoce el valor de esto presofferto, permitiendo su detracción de la pena forense impuesta una vez que la condanna se firma. Esto implica una transformación ex post de la pena informal en pena forense o al menos su consideración jurídica para evitar un castigo excesivo y desproporcionado. La preferencia... Morena, perdón. Es que la diapositiva nosotros no vemos que se mueven en lo online. No sé si ustedes tienen ahí pantallas distintas. A ver. Ahí Ahora sí. sí, ahora se mueve. Bueno, Vale, entonces las dejamos así sin... sí, bueno, porque sí. si hacemos pantalla completa no se mueven, ¿no? no, ahí no se mueven. A ver, ahí se mueven. A ver, avanza una. No sé, No, porque estoy avanzando. Bueno, entonces lo dejamos en pantalla simple. perfecto, gracias. Aquí, ¿no?
La preferencia de Caterini por el término informal sobrenatural para la pena natural es significativa, porque el elemento central de esta preferencia radica en la ausencia de un propósito punitivo formal como el factor distintivo. Esto no dice que la clasificación del sufrimiento como pena natural no se centra principalmente en quien inflige el sufrimiento, la naturaleza frente al Estado, sino en la intención o el propósito formal detrás de ello. Si el Estado causa sufrimiento sin la intención formal de que sea un castigo, aún puede caer bajo la categoría de pena natural. El concepto de pena informal pone de manifiesto una tensión crucial dentro de los sistemas legales. El sufrimiento puede ser infligido por el Estado sin ser clasificado formalmente como pena, pero en la práctica funciona como tal para el individuo. Eso desafía la capacidad del sistema legal para contabilizar plenamente todas las formas de sufrimiento punitivo dentro de sus estructuras formales. El precepto es un ejemplo claro. Es impuesto por el Estado, pero su propósito formal no es punitivo. Sin embargo, se reconoce ex post como equivalente a la pena. Esto implica una comprensión material del castigo que va más allá de la etiqueta formal. Pero ahora hablamos de un sufrimiento aún más lacerante que nos golpea de lleno en la conciencia, especialmente en Argentina, que es la pena ilícita. Aquí nos apoyamos en la contundente voz del profesor Eugenio Raúl Zaffaroni. La pena ilícita es la victimización del sujeto por parte de los propios agentes del Estado o por su omisión a causa del delito cometido. Hablamos de tortura, de maltrato, de condiciones carcelarias crueles, inhumanas o degradantes. Estas penas están prohibidas por la Constitución argentina, por el derecho internacional, pero Zaffaroni está en casa. Son penas también, a pesar de su ilicitud. Negar su carácter de pena sería una farsa que permitiría su imposición sin ser tenidas en cuenta, pervirtiendo el humanismo del derecho penal. Y aquí la cruda realidad latinoamericana. Las cárceles son en muchos casos un capítulo dantesco de pena ilícita. La sobrepoblación penitenciaria, el gran encarcelamiento, convierte la privación de la libertad en una pena corporal, con secuelas irreversibles o incluso en una pena de muerte por edad. La subalimentación, las enfermedades, el sometimiento a grupos violentos, la falta de privación, los maltratos, todo eso es pena ilícita. Pero hay más. El abuso también aquí de la prisión preventiva. En muchos de países de América Latina, más del 40% de la población carcelaria está en prisión preventiva. En Paraguay, por ejemplo, llega al 76%. La situación en Europa está distinta, claro, pero la percentual está también muy alta, como se mira en la slide. Esto invierte el proceso. Primero se ejecuta la pena, luego se condena. La prisión preventiva se convierte de facto en la pena más usual. Esto, bajo la condición que acabamos de describir, la convierte en una forma rampante de pena ilícita. Y la responsabilidad es ineludiblemente del Estado, no puede esconderse detrás de la acción individual de un funcionario. Aquí Zaffaroni lanza un dato certero. El silencio doctrinal ante los jueces que, conociendo las condiciones degradantes de la prisión, se envían allí a personas convirtiéndose en autores medidos de tortura. Esta desconexión moral dentro del sistema legal es una falla sistemática, una perversión del Estado de Derecho. Pero ¿qué pasa entre la pena ilícita y la pena natural? Según el modelo de Caterini, la pena ilícita es una forma particular de pena natural. La pena ilícita, a pesar de su origen estatal y su naturaleza ilegal, encaja perfectamente el modelo de pena natural. Está el sufrimiento, claro que hay sufrimiento, las condiciones carcelarias, la tortura, los maltratos, son malocupaciones evidentes y graves. Está el nexo causal, porque este sufrimiento es consecuencia directa del delito por el cual se está preso y de la respuesta estatal, aunque sea ilícita. Está una ausencia de propósito punitivo formal. Este es el elemento crucial. Su carácter ilícito significa que carece de un propósito punitivo formal y legítimo. El Estado no debería infligirla para castigar. Si lo hace, es una perversión, no un ejercicio legítimo de los exponentes, y no es una pena como propósito legalmente reconocido. Cuando a una pena legal se suma una pena ilícita, tenemos un doble castigo que viola la proporcionalidad y la humanidad. Este exceso de sufrimiento debe ser compensado, y sea como una reducción, incluso la cancelación de la pena legal para restaurar un equilibrio. Este panorama nos lleva a la dramática realidad de la desigualdad, de la selectividad en nuestro sistema penal, especialmente en el sistema
penale de Latinoamérica, Zaffaroni lo ha denunciato instancablemente, una profunda escisión entre el deber ser normativo y la práctica real del poder punitivo. Las cárceles en Argentina especialmente, pero esto pasa en muchos otros países en el mundo, están llenas de hombres jóvenes, pobres, en muchos casos racializados. Predominan los delitos de subsistencia. La criminalización es selectiva, no por la gravedad del delito, sino por la vulnerabilidad socioeconómica y racial, y la prisión preventiva se ha convertido en una herramienta de control sobre esta población flotante, invirtiendo la lógica procesal. Las agencias policiales ejercen un poder arbitrario sobre los sectores más carenciados y los medios masivos, con un formidable aparato de propaganda, internalizan la idea de que el sistema penal protege, promoviendo el punitivismo claramente demagógico. La campaña de ley y orden y la victimización mediática de ciertos grupos refuerzan una ilusión que oculta la brutal realidad. Todo este sistema, con su violencia activa y estructural, reproduce la desigualdad de la violencia. La prisión produce más criminalidad, no rehabilitación. El estigma de ex preso margina a los individuos para siempre. Y también los agentes penitenciarios provienen de los mismos sectores vulnerables, cerrando el círculo de la violencia. Y las alarmantes tasas de violencia y muertes en las prisiones, la sociedad en general, son la prueba de esta disfunción sistemática y de la aplicación selectiva del poder punitivo. Olvídate. Bueno. Ahora volvemos a una otra forma de pena natural si nosotros seguimos el modelo de Caterini, que es el proceso mediático, que también aquí es un tema muy debatido. El proceso mediático es un juicio paralelo, en forma muy sencilla, es una otra manifestación de pena natural. Los medios juzgan públicamente antes o paralelamente a los tribunales. Esto no es crónica, es una patología, transgrede los límites de la información, invadiendo el campo del juicio y comprometiendo la presunción de inocencia y la imparcialidad también del juez. La narrativa mediática abandona la objetividad por el sensacionalismo, presentando al investigado como un culpable desde el inicio, y se crea una función procesal mediática que distorsiona la realidad. Las redes sociales son la caja de resonancia perfecta, ¿no? La información, que sea verdadera o falsa, se viraliza, los algoritmos crean cámaras de eco que radicalizan las posiciones y la emoción prevalece sobre la objetividad. Esta dinámica genera una condena social con un daño pluriofensivo. Está un daño reputacional, una lesión indeleble al honor que sobrevive a la resolución con persistencia infinita en la era digital. Está un daño psicológico y moral, el sufrimiento, ansiedad, depresiones por el escarnio público. Tenemos también un daño social y familiar, está el aislamiento, la desintegración de lazos, la culpa por reflexos lógicos también. Está también un daño profesional y económico, porque está la pérdida del empleo, perjuicio en la carrera, y todo este conjunto de perjuicios que precede, excede las sanciones estatales, una sanción de facto sin garantías. Aplicando el modelo de Caterini, nosotros tenemos sofferenza, tenemos un nesso causal collegio delictivo y hay ausencia de un propósito punitivo formal. Este doble castigo viola también la proporcionalidad y legalidad, y la mitigación de la sanción aquí no es una opción, sino una solución constitucionalmente obligatoria. También la Directiva Europea del 2016, el número 343, sobre la presunción de inocencia, que exige a los estados garantizar el respeto de este principio, también por parte de actores privados como los medios, nos impulsa a buscar instrumentos remediales y compensatorios, incluido la posible reducción de la pena por este presufrimiento mediático. Lo que hemos expuesto hoy no es una mera teoría, es un grido de nuestra realidad, es un grido que resuena con particular fuerza en América Latina, donde la desigualdad se amplifica, ¿no? La justicia se distingue entre el deber ser y el ser, pero esta cuestión merece ser analizada también en el contexto europeo.
Este análisis revela la omnipresente realidad de la pena natural y la pena ilícita en nuestro sistema penal y su profunda interconexión. Esta forma de sufrimiento inherente o legítimamente infligida expone una presa crítica entre los ideales normativos de la cruda operatividad de la justicia. La comparación entre Europa y América Latina, específicamente entre Italia y Argentina, no es un mero ejercicio académico, es un espejo. En Italia la discusión sobre la detracción del presupuesto, los remedios por tratamiento inhumanos, está avanzada. Sobre este último aspecto tenemos una previsión en el ordenamiento penitenciario, que es el artículo 335 ter, que permite al juez de la ejecución de reducir la pena en caso de violación del artículo 3 del Convenio Europeo por condiciones dishumanas degradantes en la cárcel. Solo que esta ley tiene una aplicación muy limitada porque no considera todas las situaciones de pena ilícita, así tales como los indigentes Zaffaroni, sino solo la sobrepoblación carcelaria. También la Corte Constitucional italiana ahora ha llamado a una reforma orgánica invocando la proporcionalidad, especialmente frente a las nuevas amenazas del mundo digital. Pero tenemos en el panorama europeo muchos países que consideran estos plus de sufrimiento, que tengan en consideración los casos donde estos plus de sufrimiento está. Por ejemplo, la dilación indebita de los procesos españoles se ha codificado como un atenuante. En Alemania se conoce la duración excesiva del proceso como una pena de hecho a compensar, y también siempre la doctrina alemana ha propuesto la mitigación o la renuncia a la pena por vergüenza mediática. En América Latina la realidad de la pena ilícita es al contrario una situación sistemática, normalizada, y se convierte en un mecanismo de control social que refuerza jerarquías y margina a los vulnerables. El silencio doctrinal y judicial ante esta realidad es una crisis de legitimidad para el derecho penal mismo, y para preservar la dignidad humana y legalidad ante la ley es imperativo que nuestros sistemas jurídicos, tanto en Europa como en América Latina, reconozcan y compensan todas las formas de sufrimiento infligidas en relación a los actos criminales, sean formales o informales, sean legales o ilícitas. Esto implica una revisión profunda de la dosimetría de la pena que trasciende el formalismo legal y abraza una comprensión material del castigo y su costo humano. También porque todo esto es fundamental para facilitar el proceso de reeducación, que es un objetivo que tanto la Constitución italiana como la Constitución argentina reconocen a la pena. Bueno, para terminar, el derecho penal no es solo un conjunto de normas, es una herramienta para la justicia y la protección de la dignidad humana. No podemos permitir que se convierta en una masacre que oculte el sufrimiento y la desigualdad. Es nuestro deber como juristas, como académicos, como ciudadanos, confrontar estas realidades. Es de nuestro deber abogar por un derecho penal más justo, más humano, que no se limita a la mera subsunción normativa, sino que compromete con la realidad del sufrimiento y la búsqueda de una justicia material. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Morena, vamos a dejar de compartir.